Cambiamos ahora y vamos a hablar de alquileres con Miguel Ponce de León, porque bueno, saben ustedes, congelamiento durante lo que fue el periodo de pandemia que se ha terminado, se pueden venir desalojos, se van a venir algunos desalojos porque hay también personas que ha acumulado deuda y si no lo puede pagar, ¿qué va a pasar con ellos? Hay una asistencia también que se ha anunciado por parte del gobierno. Bueno, son muchos temas, pero el tema también que preocupa es la renovación con una nueva ley y los precios que se van por las nubes. Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Claro, aumentan mucho los precios y en el transcurso de estos meses hubo muchas irregularidades porque no respetaron la ley de alquileres tampoco. Varios respetaron este decreto. Lo que te vamos a mostrar es un informe exclusivo sobre las irregularidades de la corporación inmobiliaria que está detrás de la explotación a los inquilinos. En una placa te voy a mostrar una cuestión de fondo que está detrás de estas irregularidades con la ley y el decreto. Mirá. Los ciudadanos que tienen propiedades para alquilar son solamente 622.000 personas. O sea, son muy pocos los que pueden alquilar y tienen para alquilar viviendas. ¿Esto es a nivel país? Esto es a nivel nacional. Por eso está muy concentrado. Pero fíjate, los monotributistas también alquilan, pero son pocos. Son solamente el 3,51%. ¿Eso qué te muestra? Que las propiedades están en muy pocas manos. Ahora, lo impactante de este informe de AFIP es que dice que los contribuyentes que pagan, los grandes contribuyentes, son solamente el 21%. O sea que los incumplidores son 469.000 dueños de grandes propiedades. Mirá. Ahora te voy a mostrar los números en otra placa que tiene que ver con esta evasión. Es muchísimo, es altísimo. Es muchísimo. Fíjate que estos que pagan 131.468 hacen un aporte al Estado, al fisco, de 73.524 millones. Mirá. Estos son, Pablo, los que pagan. Ahora, como estos pagan, los que no pagan generan una pérdida al Estado por esta falta de aporte al fisco de 250.000 millones de pesos. Porque la mayoría no paga, ¿no? Que es lo que acabamos de ver recién, lamentablemente. El 75% de los grandes propietarios no paga. Y además hay muchas irregularidades que tienen que ver con una exigencia de que pagues un seguro de caución para poder acceder a una vivienda. Mirá. ¿Cuáles son las irregularidades más graves de la industria inmobiliaria, las que detectaste? Yo creo que la más grande que hay es la evasión fiscal, en donde por datos de AFIP, la AFIP supone que hay solo en Argentina 622.000 personas que perciben rentas, solo 622.000 en todo el país, ¿ok? Esto es concentración de las viviendas en pocas manos. De ese universo total de 622.000 personas, solo figuran en la AFIP, pagando los impuestos que corresponden, 130.000. Para que entendamos un poco en qué significa en términos económicos de daño a la economía nacional, es algo así como 365.000 millones de pesos por año que el mercado inmobiliario evade. Linda, si te vence el alquiler y necesitas alquilar en otro lugar, ¿qué te están pidiendo? Sí, lo que me están pidiendo ahora, bueno, es el mes de entrada, un mes de depósito, garantías propietarias que superan ampliamente lo que son mis ingresos. Necesito por lo menos 150.000 pesos en garantías, recibos de sueldo para alquilar o una garantía propietaria. Es bastante raro que con una crisis económica tan fuerte los alquileres en vez de bajar, suban. Sí, subieron, pero además en forma totalmente excesiva y desmedida. Dicen que le echan la culpa a la ley de alquileres, que por eso, pero en realidad la ley no vino a aumentar, simplemente tiene que ver con una especulación que hacen las inmobiliarias. La base es 40.000 pesos y nosotros necesitamos 150.000 pesos, demostrar ingresos de 150.000 pesos para poder alquilar un 2 ambientes. No se justifica en sí que un alquiler que estaba saliendo hace 6 meses 17.000 pesos, hoy lo quieran cobrar 30.000 o 35.000 pesos. No hay ninguna cuestión en la que esté basada ese cálculo, lo hacen por especulación. ¿Te encontraste que te empiezan a sugerir que necesitas seguro de caución? Sí, en muchos lados te piden seguro de caución, te exigen el seguro de caución, más la garantía. ¿Y cómo es eso? ¿Qué te dicen? Que tenés que tener el seguro de caución, ellos te ponen la empresa con la que ellos están trabajando y vos lo tenés que contratar. Y eso es un gasto más para el inquilino.
porque ahí tenés 5 o 6 meses también de alquiler que tenés que tener en mano para contratar el seguro de caución. La ley dice que el inquilino tiene que ofrecer 2 tipos de garantía, por ejemplo, una propiedad y un recibo de sueldo, y el mercado inmobiliario te plantea, mira, no te aceptamos ninguna de las 2 cosas, acá tenés que comprar un seguro de caución en donde la inmobiliaria cobra un porcentaje, por supuesto, entonces es un negocio, es un problema que te instalan ellos, mira, acá necesitas seguro de caución, y una solución entonces que te terminan ofreciendo que es, yo te doy el seguro de caución pero lo tenés que comprar, entonces lo que hacen es cartelizar un poco el acceso a la vivienda en alquiler. Interesante, el informe que nos trae Miguel Ponce de León, y yo me quedé impactado, Miguel, antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con la etapa que se espera que pueda venir ahora, que son los desalojos, la concentración que hay, ¿no? Cuando hablamos de... Porque muchas veces puede haber que quizás en alguna familia hay una persona que heredó una propiedad, que se alquila, que quizás ese alquiler se utiliza para pagar gastos médicos, de geriatría, un montón de cosas. Hay algunas realidades, pero lo que habló Miguel de la concentración, estamos hablando de 622.000, dijiste más o menos, ¿no? Personas que son las que tienen propiedades para alquilar. Somos 45 millones de argentinos. Es muy poquita la relación. Quiere decir que debe haber gente que tiene muchísimas propiedades y que además tiene quien las administra, porque es un trabajo, ¿no? Realizarlo también. Es el verso de la corporación inmobiliaria, claro, y varias veces lo contó Gervasio Muñoz, que tiene que ver con que las propiedades están en muy pocas manos. Claro. Es cierto que existe una persona que solo tiene un alquiler para la subsistencia, pero ahí lo vimos, es un 3,5% de los verdaderos dueños de las propiedades. Lo que además ocurrió, Pablo, en este tiempo es que los que están en una situación al límite, que ni siquiera tenían la posibilidad de alquilar con una inmobiliaria, sino que tenían alquileres un poco más precarios, fueron sufriendo distintos tipos de desalojos que eran ilegales. Te voy a mostrar el caso de Marisa de Caso. Se quedó totalmente en la calle porque la echaron porque no podía pagar el alquiler. Mirá. Marisa, hace 3 meses empezaste a alquilar en un hotel. Se te comenzó a complicar a pagar y te empezaron a hostigar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo comencé el 7 de noviembre a alquilar por 20.000 pesos y debo un mes. Se me complicó mucho porque, bueno, me tuve que quedar sin varios empleos, ahora estoy desempleada. Está todo con cámaras, así que me tienen prohibido salir de la habitación, por lo cual sentimos una privación de libertad porque también no nos permiten, porque nos están viendo por la cámara, entonces automáticamente recibo una presión, ya sea por llamado o por WhatsApp, de esta mujer, es María la que más se comunica. ¿Qué pasó en el primer momento en el que ya no podías pagarle? ¿Le contaste eso? ¿Qué te empezaron a decir? Le pedí que me esperen, me dijeron que no me iban a esperar, que el alquiler había aumentado a 25.000 pesos, cosa que es ilegal. Yo le dije que lamentablemente me tenían que esperar, me dijeron que no me iban a esperar, que me querían afuera. Después de la primera presión, ¿qué te empezaron a decir? Comenzaron a decirme, te vas, usurpadora, me comenzaron a llamar, estafadora y cosas de ese tipo. Siempre la violencia, si bajo y están abajo, me preguntan, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés? ¿A dónde? Y yo no puedo, o sea, no puedo, y encima no tengo dónde ir, no tengo dónde ir, entonces necesito la intervención de la justicia. Qué duro, ¿no? Estábamos viendo, excelente nota, Miguel, porque estábamos viendo a esta mujer muy conmovida que tiene un hijo además, ¿no? ¿Y cuánto es lo que paga por una pieza? Paga 20.000 pesos por una pieza, por una habitación con baño compartido y cocina y comedor compartido. Esto es lo que le pasa a todos los que no tienen la posibilidad de tener garantes. Entonces, el sistema los asfixia y les cobra muchísimo, lo que les cobraría casi por un departamento monoambiente o dos ambientes. Está muy bien, es un robo. 20.000 pesos por una habitación. Baño compartido, escucharon ustedes, ¿no? Baño compartido y una cocina compartida también. Y además no tenés ni siquiera una mesa, una comodidad, un lugar. Estamos hablando de una pieza, una habitación, 20 lucas por mes. Además, para gente que tiene un promedio de sueldo que seguramente estará, no sé, con suerte duplicará ese ingreso. Y es difícil, después hay que vivir, hay que movilizarse, hay que vestirse. Exactamente. Vos fíjate por qué ocurre esto. Esto ocurre porque el que quiere alquilar
y no tiene la garantía propietaria, tiene algunas opciones muy caras que le ofrece el sistema, que es pagar un seguro de caución o pagar muchísimos meses adelantados. Entonces, la otra opción que tiene es ir a alquileres irregulares que les cobran 20.000 pesos. Se lo aumentaron, le cobraban 25.000 pesos, 25.000 pesos por la habitación para estar con su hijo y tener esta habitación con baño compartido y cocina compartida. Pero además, Pablo... Eso para, perdón, pero eso para decirte andate. Porque ya saben que si estás en una situación que no podés pagar, te lo subo a 25 o a 30, es para expulsarte directamente y decirte no te voy a renovar esta posibilidad, ¿no? Fue para echarla, pero Marisa de Caso trató de quedarse y lo que hicieron es, de todas maneras, la echaron y quedó en la calle. O sea, Marisa de Caso tuvo que irse de ese lugar y hoy sus propiedades, lo poco que tenía en esa habitación, está en ese hotel porque no pudo lograr recuperarlo. Esa es la situación que viven. ¿Le cambiaron la llave? Sí, le cambian la llave y directamente la expulsan. Además la veían por las cámaras de seguridad, la apretaban por mensaje y le decían andate de acá, usurpadora, te tenés que ir, sos una chorra. Todo eso es un apriete que hacen con los que menos tienen. Marisa de Caso es el ícono de los pequeños inquilinos que ni siquiera tienen la posibilidad de que alguien les preste una garantía propietaria o un recibo de sueldo. Ahora, Miguel, explícame una cosa. Los desalojos, ¿no? Y los incrementos, todo estuvo congelado, prohibido, no se podía hacer durante el transcurso de la pandemia. Y esto que estamos hablando y que vimos recién, ahora lo vamos a compartir igual el testimonio, si lo vieron, porque realmente es angustiante escuchar a esta mujer por la situación que pasa con su hijo. Esto fue hasta ahora, es decir, esto estaba vigente hasta hace 2 días. La prohibición de desalojos que la amparaba a ella para que no le ocurra lo que le pasó, que termine en la calle, existía hasta el 31 de marzo. Claro. Lo que pasa ahora, a partir ya del 1 de abril, es que están permitidos los desalojos para el que no pueda pagar. Es cierto que el gobierno está buscando implementar un plan para lograr identificar quiénes son los que tienen estos problemas para lograr asistirlos. Pero, Pablo, es tan compleja la situación que el Estado no llega. No llega el Estado porque si no, no hubiera terminado Marisa de Caso en la calle. Claro, y terminó en la calle y además, si se acumula una deuda, ¿qué pasa? Se hace un plan de pagos porque hay que regularizarla. Uno puede quizás renovar el alquiler, que atención, vienen con incrementos muy grandes por arriba de la inflación también, porque ahora la ley dice que son por 3 años y que se incrementan anualmente en función de la inflación. Es decir, uno no puede aumentar lo que quiere. Ese contrato tiene un número y dentro de un año se incrementa en base a un índice oficial, ¿no? Que se entiende va a cubrir el incremento por inflación. Es el avance de la ley. Lo que tiene la ley a partir de ahora es que no se puede aumentar por encima de un índice que hace un promedio, el índice entre la inflación y los salarios. Y lo que va a pasar con los que deban mucho alquiler, se puede hacer un plan de pago de cuotas de hasta 12 cuotas para ir viendo cómo solucionan esas deudas. Una de las entrevistadas con las que hablé en el anterior informe, lo que nos decía Pablo es que estaba en una situación tan compleja que debía 5 meses de alquiler en el lugar en el que estaba y ya se le terminaba el contrato y no sabía cómo hacer para pagar esa deuda y alquilar de nuevo. Claro, porque tenés un montón de requisitos y estos seguros de caución que habla Miguel. Pero vamos a compartir, recordame el nombre de la... Marisa de Caso. Marisa de Caso. Miren ustedes la historia, ¿no? Lo que le pasó. Cómo al ir generándose esta deuda que, bueno, pasa, ¿no? Porque se queda sin trabajo, porque la pandemia, porque nos ha golpeado a todos de diferentes lugares y algunos claramente mucho más, se encuentra con esta situación de algo que estaba prohibido en aquel momento, porque estaba vigente la prohibición de los desalojos, la apretaban para que dejara esta pieza por la cual le cobraban 20.000 pesos, una habitación, baño compartido, cocina compartida para ella y su hijo, 20 lucas por mes. Miren ustedes. Marisa, hace 3 meses empezaste a alquilar en un hotel, se te comenzó a complicar a pagar y te empezaron a hostigar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo comencé el 7 de noviembre a alquilar por 20.000 pesos y debo un mes. Se me complicó mucho porque, bueno, me tuve que quedar sin varios empleos, ahora estoy desempleada. Está todo con cámaras, así que me tienen prohibido salir de la habitación, por lo cual sentimos una privación de libertad porque también no nos permiten, porque nos están viendo por la cámara, entonces automáticamente recibo una presión, ya sea por llamado o por WhatsApp, de esta mujer, es María la que más se comunica. ¿Qué pasó en el primer momento en el que ya no podías pagarle? ¿Le contaste eso? ¿Qué te empezaron a decir? Le pedí que me esperen, me dijeron que no me iban a esperar, que el alquiler había aumentado a 25.000 pesos, cosa que es ilegal, y yo le dije que lamentablemente me tenían que esperar, me dijeron que no me iban a esperar, que me querían afuera. Después de la primera presión, ¿qué te empezaron a decir? Comenzaron a decirme, te vas, usurpadora, me comenzaron a llamar, bueno,
estafadora y cosas de ese tipo. Siempre la violencia. Si bajo y están abajo, me preguntan, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés? ¿A dónde? Y yo no puedo, o sea, no puedo, y encima no tengo a dónde ir. No tengo dónde ir, entonces necesito la intervención de la justicia. Tremendo, realmente angustiante la situación de Marisa, ¿no? Con su hijo, que es la que se replica con muchos argentinos y argentinas que fueron golpeados por la crisis, porque la falta de empleo, más allá de las... Miren ustedes lo que ha pasado con los índices de la pobreza, que ha aumentado al 42%. Y algunos se encargan constantemente de señalar al gobierno nacional que la idea era bajar la pobreza. Fuimos golpeados por una pandemia que no tiene precedentes en la historia moderna que conocemos, donde se trabajó y mucho con el ATP, con el IFE, este ingreso federal de emergencia, la ayuda al trabajo y a la producción también, que generó una erogación que ahora también se está revisando porque muchas empresas la pedían y pagaban sueldos con dinero de todos los contribuyentes cuando no lo necesitaban. No fueron a romper el chanchito de todo lo que acumularon en años anteriores para pagar los sueldos como corresponde. No, siempre socializamos, ¿no?, las deudas. Las ganancias son de algunos pocos y de algunos empresarios millonarios, pero cuando hay deudas se socializan, como suele ocurrir y tanto en la República Argentina. Y estas son las verdaderas víctimas de lo que ha ocurrido, con una situación económica que ha sido afectada fuertemente, no solamente en la República Argentina, sino en todo el mundo por la pandemia, y estas personas quedan desamparadas, a la buena de Dios, porque no tienen de dónde agarrarse. El sistema las deja fuera, las deja caer. Y es muy triste lo que ha pasado con ella, ¿eh? Realmente, Miguel, un testimonio muy importante, y pensaba, ¿qué pasa con esta mujer o con los que también tienen contratos vencidos que no han podido pagar y tienen que renovar ahora? ¿Qué pasa con esos propietarios que además sabemos que concentran una enorme cantidad de propiedades para alquiler y que se quieren cubrir en función del nuevo reglamento o de la nueva ley para tener incrementos superiores a los que en realidad deberían tener? Los grandes propietarios lo que van a plantear ahora es que necesitan generar una recuperación de lo que supuestamente perdieron y aportaron en todo ese tiempo. Pero vos fíjate esta especie de solidaridad que tratan de sobreactuar. En el año 2018 por lo menos evadieron 250.000 millones de pesos. Claro. Tiene que ver con la desigualdad que vos planteas en la distribución de la riqueza. Marisa de Caso es un ejemplo de estas personas que, como te decía, no tienen una garantía propietaria, entonces terminan alquilando en estos lugares. Ahora, cuando son expulsados de ahí, van directamente a la calle y hasta es difícil que vayan a un parador, porque en un parador no pueden llevar todas sus propiedades. Los bolsos, lo que tengan, un heladero, un electrodoméstico. Por eso, Pablo, mucha gente que se cae del sistema, termina temporalmente en la calle y después va sobreviviendo y va tratando de acomodarse a una situación muy injusta. Sí, la realidad de millones de argentinos, ¿no?, con respecto al alquiler, lamentablemente. Pero quiero volver sobre el punto que recién mencionabas, esto de la evasión. ¿Cómo es que se produce? Estamos hablando de 622.000 personas, ¿no? Digamos así, que son las que tienen propiedades para alquilar. Algunas tienen un departamentito, capaz que vos en la familia heredaste algo de la familia de la abuela, o la abuela tuvo que ir al geriátrico, y ¿qué hacemos? Alquilamos el departamento, porque son caros, hay que sostener. Eso pasa en muchas familias. Pero la realidad, la importante es la otra, que la mayor cantidad de propiedades que están puestas en alquiler están concentradas en muy pocas manos. Es lo que ocurre habitualmente, la desigualdad, la desigualdad en la distribución de la riqueza y de la renta en nuestro país. Pero muchos de ellos se evaden. ¿Cómo es que evaden? En realidad, ¿por qué? Por impuesto a ganancias, a bienes personales, porque no se registran, porque se hace todo en negro. ¿Cómo es la operatoria, Miguel? Porque no se registraban todas las operaciones de alquileres, que ahora termina con este registro que tiene que hacer de manera obligatoria cada uno de los que sea propietario de un departamento, de una casa, y que lo alquile. A partir de ahora, cuando todos empiezan a estar registrados, se supone que todo esto se tiene que terminar. Pero como eso durante mucho tiempo no ocurrió, lo que iban generando es esta evasión sistemática, y además lo que hacían con todo esto demuestra el poderío que tenía Pablo, pero claro, además de eso, lo que hacen es un abuso permanente hacia el inquilino porque no tiene otras oportunidades. Las propiedades están en pocas manos. Entonces los dueños de las propiedades le pueden decir a algunos y tratar de engañarlos de acá no alcanza con una garantía propietaria ni con un recibo de sueldo. Tiene que pagar un seguro de caución y a partir de ahí le decimos si va a alcanzar para que tenga un alquiler. La ley no resuelve todo, ¿no? Falta mucho por hacer en la República Argentina, este país tan maravilloso, tan rico y tan desigual que tenemos. Gran trabajo, Miguel. Gracias.